Así que amigos, como decíamos en un anterior vídeo, los luchadores por la libertad de Cuba, la oposición en Cuba, el exilio, la sociedad civil independiente, el movimiento cultural contestatario, etc., tienen tal vez como principal tarea pendiente comprender, profundizar en la naturaleza de la sociedad que aspiran a liberar. Solo sabiendo qué es Cuba, como repito, ya decíamos en el anterior vídeo, cómo transcurre Cuba naturalmente en tanto sociedad multicultural, se podrá librar a Cuba, optimizar a Cuba. Para hacerlo es necesario priorizar sin prejuicios ni condicionamientos aquello que se es sobre aquello que se pretende ser, no importa cuán arraigado parezca aquello que se pretende ser o cuán oficial resulte. Sin ficción no hay historia y sin historia no hay simbología nacional. De ahí que toda ideología pretenda cuajar como ficción de Estado. Cuba fue primero una necesidad económica en las mentes de los empresarios terratenientes criollos ahogados por la metrópoli, luego una necesidad poética en las mentes de escritores exiliados como Heredia y Martí, luego una necesidad política en las mentes de los funcionarios y representantes de la República y finalmente una ficción de Estado en las mentes de Castro y su corte de manipuladores. Cuba fue, es y será siempre muchas Cubas. Está la Cuba de Luis Manuel Otero Alcántara y la de Humberto López, por ejemplo. En un mismo escenario geográfico, la segunda excluye a la primera. O está la Cuba de León y Torres en Cuba y la de Willy Chirino en Miami. Y ambas, aún geográficamente distantes, pueden convivir razonablemente, incluso cooperar si se da el caso, como se ha visto en los últimos días. En cambio, fíjense en quienes intentan criminalizar a Leoni en Cuba por colaborar musicalmente con Chirino o martirizan a Otero Alcántara. Los del negocio de la ficción de Estado que solo puede medrar prohibiendo la competencia, la diferencia. Aquellos que llaman ex-cubanos a aquellos de sus compatriotas que disienten. De cualquier manera, amigos, toda historia oficial es interpretación individual elevada a la categoría del lugar común a través de la institucionalización de planes de estudio, literatura postverdadera y toda clase de decretos, conmemoraciones, rituales, eventos periódicos. Narrativa de la simulación. Matriz a la enésima potencia. Desde esta premisa, toda historia oficial resulta mayormente ficción de Estado. Los cubanos se deben una aproximación desprejuiciada al asunto de su existencia, a su propia historia, quiero decir, en realidad, un calidoscopio de historias. La idea pasa por escapar a la maldición concéntrica de la trinchera encantada, ¿no? Dicho esto con entero sarcasmo, del atrincheramiento. Y no se trata, por cierto, de pajas mentales. Este impulso de ruptura tiene sólidas bases en el tiempo histórico, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Si es que la historia existe propiamente como ha sido contada, quiero decir. Por ejemplo, hay que decir que el cuento de que los mambises tenían contra las cuerdas a España cuando Estados Unidos entró en la guerra hispano-cubana constituye un mito nacionalista y uno de los que más daño ha hecho colaborando con el comunismo en la decadencia cubana, porque a través de él, con el objetivo de proteger el ego nacional, se ha tachado de oportunistas a algunos libertadores, nada menos que a los estadounidenses en 1898, alejando a Cuba del progreso no solo económico sino también sociocultural y político que implicaba asociarse naturalmente con su vecino del norte. Cabe recalcar lo de naturalmente, porque los propios padres fundadores de Cuba, los guerreros, los poetas, naturalmente tendían a abordar Estados Unidos como un espacio asociado de convivencia. No hablamos de una relación de dependencia o de la típica anexión, que es como el aullido del hombre lobo en lo más profundo de la noche aterradora para los ultrasensibles nacionalistas cubanos, sino de una relación fluida, natural, basada en la historia común y el aprecio mutuo.
El impulso inicial de la primera guerra de independencia es, por cierto, proamericano, o al menos en un sentido geoestratégico. Este factor se diluye como cuando cierta literatura y un pronacionalismo crecientemente acomplejado secuestran la escena, pero parece relevante porque define desde el principio la omnipresencia de Estados Unidos en la historia de Cuba, su carácter familiar, yo diría que profundamente familiar. En la inmensa mayoría de los libros de historia, artículos, etcétera, que leemos, sin embargo, esto se omite deliberadamente o no. ¿Cuánto sufrimiento le hubieran ahorrado los historiadores tradicionales a la sociedad cubana de haber sido objetivos en torno a este y otros asuntos relacionados? El espíritu historicista de narrar o inventarse una nación, de ignorar la naturaleza posnacional, universal de lo cubano, ha desembocado en el peor de los disparates, la Cuba castrista. El resultado de la entronización del nacionalismo defensivo y la uniformidad excluyente está a la vista y el daño en Cuba no puede ser más demoledor. Miseria, esclavitud, indefensión por todas partes. Así que Cuba fue, desde sus orígenes, un país posnacional, heterogéneo, pero esa esencia se diluye paulatinamente a partir del último tercio del siglo XIX en la retórica patriotera y la anestesiante promiscuidad del colectivismo institucionalizado. Hay que rescatar esa esencia. Resulta clave para poder liberar, refundar a Cuba. Cuba es el mundo, desde el principio lo fue, pero lo ha equivocado casi todo encerrándose en un ovillo nacionalista que solo puede traerle desgracias. Metida en su cápsula, Cuba no solo se niega a sí misma o traiciona sus orígenes, sino que alimenta la dependencia y el parasitismo nacionales. Solo siendo lo que fue en sus orígenes, es decir, el mundo, podrá autoabastecerse satisfactoriamente en su diversidad, a salvo de regímenes de fuerza. Así que amigos, la sociedad civil cubana, la oposición, el exilio, en fin, el futuro político de Cuba, tienen ante sí el considerable reto de desalmidonar poquito a poco, sin prisa pero con causa, ese nacionalismo egoviado, oportunista, que transcurre permanentemente a la defensiva y obstruye desde la negación el desarrollo en la diversidad. Nada más diverso que Cuba, nada más absurdo que uniformarla, como ha intentado hacer una y otra vez una larga tradición de caudillos sofocadores y milicias del pueblo combatiente. Hay que ir a las esencias para desmontar la ficción de Estado del nacionalismo complejado, es decir, el castrismo es nacionalsocialismo, ese palo atravesado en la rueda cubana. Muchas gracias amigos.